¿Sí se ve reflejada? Mm. Sí. Ah, ok, muy bien. Sí, Sí, sí se ve. Inicie esta cosa de la presentación. Muy bien, pues el tema que les voy a exponer es el siguiente, es Shiruki. ¿Sí lo pronuncié bien, profe? Shiruki. Shuruki. Sí, Shiruki. Shiruki. Shuruki, Shiruki. sí. Shiruki. Ok, bueno. Entonces, básicamente es muy interesante, al igual que yo creo que todos los demás que hemos expuesto. Y este habla sobre todo la tradición entre los purépecha. A través de todas estas diapositivas que les voy a estar compartiendo, al final vamos a ser capaces de entender cuál es o cuál es el significado de este término que es Shiruki. Bien. Este pequeño fragmento de un libro que supongo que es mucho más grande porque yo empiezo a leer desde la página 209, intenta entender la visión que tienen los purépechas de esta tradición. Entonces, para entender la tradición o lo que para los purépechas significa la tradición, hay que entender la vida, la naturaleza, a Dios, la tierra, su pueblo y en sí todo lo que estiman valioso para los purépechas. Disculpen mi gato, está de la tos. Bien, ahora empieza hablando sobre el corpus verbal. Esta es una herramienta que nos permite ahora sí como construir o fincar las reflexiones del conocimiento de la lengua del purépecha desde la existencia. Bien, dentro de todo este texto se vale básicamente de la lengua para intentar comprender cómo es que los purépechas, cómo es que los purépechas conciben este término de tradición. Ajá. Entonces, por ejemplo, algo que utilizan mucho es la metáfora, que es Juaniatzcua. ¿Cómo se pronuncia, profe? Lo dijiste muy bien. Ah, ok. Juanienscua o Juanienscua. Sí, está bien. Sí te sale bien la Ok. aspirada. Muy bien. Entonces, esto literalmente dice que significa coincidencia, similitud o algo semejante. Y el puré hace comparaciones tácitas de una idea con otra en la relación de semejanza que hay en estas dos. Supongo que todos alguna vez hemos utilizado una metáfora, pues básicamente esto es lo mismo que utilizan los purépechas. Ahora, también hace mención de otras palabras que hacen referencia a esto mismo, que es shiruri, shiruki o shirukwa. Y básicamente es como tener linaje corresponde a, perdón, tener un linaje corresponde a Shiruki Atsini. O sea, que tenga una prolongación, que no se termine en algún punto, sino que siga y siga y siga, que es una extensión indefinida del tiempo y espacio. Eso es bien interesante y sumamente importante en este punto. Es como la manera de una planta, como la hiedra o una vid. ¿Han visto alguna vez la vid? Sí. Bueno, entonces a esto se refiere. Si se fijan, sí se ve, digamos, que dónde comienza, pero se va extendiendo más y se va extendiendo más, ¿no? Ese es el punto de, Es como, de, ¿perdón? yo lo veo como si fuera una zarza. Ajá, sí, o sea, continúa, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, el purépecha ha estructurado el pensamiento sobre su tradición bajo el concepto de prolongación activa. ¿Qué quiere decir? Pues prolongación es algo que continúa, ¿no? Y activa, pues es algo que está pasando. Y yo cuando leía esto, no, como que no lo comprendía del todo, pero a través de las siguientes diapositivas vamos a lograr comprender a qué exactamente se refiere con prolongación activa. Bien, aquí nos presenta un tipo cuadro donde nos presenta la palabra en purépecha y su significado en español. La verdad es que me sorprendió un montón
porque como que tienen significados muy, muy profundos. Por eso es que el autor de este fragmento de una tesis, supongo que ha de ser, nos expone el significado, ¿no? Shiruni es echar rama a la calabaza. Shiruri es una, perdón, me salté otros significados que también es guiar, enramar o propagar. Shiruri es uva, viña, sarmiento, pago de viñas, los vástagos o sarmientos. O linaje. Eso me queda un poco como extraño hasta cierto punto, porque una uva a la vez puede ser como un linaje. Me explico, dependiendo del contexto que vaya la palabra, pues es el significado que se le da. Ahora, Shirukwa o Shirukwa, perdón, es Shirukwa o Shirukwa, es también linaje. Linaje, casta, generación, la cepa desde las raíces arriba, linaje, Órale. casta, generación, parentesco, mentalidad, antecedentes, proyección. Y también Shiruki o Shiruki es hormiga, guía, linaje, casta, generación. Se fijan que en esto hay mucha similitud. O sea, Y por último tenemos por ejemplo, Siruren. la palabra Siruki quiere, o sea, significa todos esos términos, dependiendo cómo lo utilices. Sí, lo Pues que yo está entendí que haciendo sí, Tatamoy, ajá, dependiendo de dónde. sí, te dejo de hablar a ti. Sí, adelante, Janet. Digo, Judith. Ok. Yo entendí que sí es el significado, es por ejemplo, yo me trasladé luego a lo que es el inglés. Si algunos han tenido la oportunidad de aprenderlo, pues una palabra suele significar a veces 2 o 3 cosas, dependiendo del contexto. Por ejemplo, la palabra like puede significar tanto gusto como hacer una comparación, ¿no? Y todo depende de, del, del contexto que se le dé. Entonces, eso es lo que yo comprendí. Ajá. ¿Sí aclaré tu duda, Freddy? Sí. Ok, muy bien. Continuando. Bien. Chipecuari es una expresión vital. Ajá. Y se refiere a que es vida y palabra en el puré. No pueden disociarse si en riesgo de no llegar a entender su pensamiento. Es decir, hablando como de la vida y la palabra, no pueden hablarse por separado o decir que una está separada de la otra, porque yo entiendo que están íntimamente ligadas para los purépechas. Ajá. Entonces, esto es a lo que hace referencia esta parte. Ahora, este documento está partido en 2 partes muy importantes. Y en estas 2 partes tratan de explicar exactamente el término Shiruki. Ajá. Pero de la primera parte o la primera perspectiva, por así decirlo, es la idea de tradición, que es lo que voy a explicar a continuación. Bien, los elementos de la tradición, pues como ya lo vimos un poquito atrás, pues es prolongación presente y actuante. Es decir, ustedes en su comunidad, supongo que han asistido a fiestas, misas, cosas que se celebran, ¿no? Y estoy muy segura que la mayoría de ellas no tenemos idea desde cuándo es que viene, pero es algo que está presente. Entonces, eso ha sido prolongado y está presente y sigue actuante. ¿Por qué? Porque se sigue extendiendo como la vid. Por eso hacen esa comparación. Ahora, algo bien importante es que cuando la persona participa de esa prolongación, por estar incorporada a ella, adquiere su identidad y por esta forma comunidad con los demás que participan en la misma identidad. Por ejemplo, ahora recientemente, pues la última fiesta creo que de aquí por la región que se festejó fue la Feria de la Ollita.
a la cual muchos pues se emocionan. Es como que ya viene, sobre todo los de la comunidad de naranja. Ujú. Y entonces cierta parte de su identidad es eso que pasa, es esa tradición, es esa prolongación. Y ellos participan de esta y son parte. Ajá. Ahora, este elemento de la tradición tiene una doble proyección. La primera de ellas, que como individuo actuante dentro del grupo, ahí se cortó un poquito, como individuo actuante del grupo, pues es perteneciente y tiene identidad. Ajá. Ahora, la otra es que como grupo formado una comunidad frente al otro, entiende por otro al no purépecha se individuo o grupo. ¿Qué quiere decir esta parte? Esta parte quiere decir que, por ejemplo, los de naranja, pues se sienten parte de la tradición, ¿no? O sea, son partícipes de. Ahora, mucha gente que no es naranja, pues va ahí y también va a misa, va a los toros, la topa, el encuentro, todas esas cosas que se hacen. Sin embargo, los originarios de naranja, pues ven a la otra persona como no purépecha en este caso, pero digamos que no es un individuo que pertenece directamente a su comunidad como tal. ¿Me expliqué un poquito? Sí, Sí, perfectamente, Judith. Ok, bueno. Se ve que vives en comunidad. Sí. Bueno, ok. Y entonces, ahora, el punto número 2, el punto número 1 de la primera parte, acuérdense que ahorita estamos viendo la idea de la tradición y son 3 puntos de esta idea de la tradición. El primero son los elementos de la tradición, que es lo que ya acabo de explicar, y lo segundo es prolongar, es una manera de conservar y dar lo recibido. Ok. Viene bien. Se entiende la idea como de tradición de una prolongación que arranca del pasado y se dirige hacia el futuro, partiendo obviamente de un origen, que era lo que les comentaba ahorita de las festividades. Obviamente, las festividades iniciaron en el pasado, pero ahora se dirigen hacia el futuro. Es decir, el siguiente año se va a volver a festejar la Feria de la Ollita y eso va a seguir pasando, ¿sí me explico? Y si, se sigue prolongando una tras otra vez, ¿sí? sí, o sea, Y se extiende en tiempo y camina con él. Esa frase me encantó, porque al final de cuentas, creo que, como mencionaba lo de las metáforas, ¿sí, Freddy? sí. No, te iba a poner, o sea, te iba a hacer el comentario. Sí lo siguen como tradición y te lo voy a decir por qué y por qué sigue creciendo, porque o sea, yo he visto en las publicaciones que hacen en el Face, van comentando cómo va aumentando año tras año las visitas que vienen a ver la Feria de la Ollita, ¿verdad? Ajá. Sí, y es realmente aquí la metáfora que se utiliza, que es como la vid, ¿no? Se sigue extendiendo, se sigue ampliando y es algo que va con el tiempo, no es algo que se quede estático, por así decirlo. Ajá. Bien, continuando, lo que se llama prolongación y su manera de dinamizar o activar esta prolongación da sentido a la vida, da sentido a la muerte, a la religión, a la política, etcétera. Y eso me quedó no tan claro, pero después el libro trae este cuadro que nos trata de explicar eh, cómo es que es la prolongación. Entonces, aquí, por ejemplo, a ver, voy a intentar rayar. Ok, aquí nos dice que es un individuo, ¿no? Imagínense ustedes. Y me encantó porque el individuo menciona ay, algo como un poco narcisista en el sentido de que ellos son dignos de ser respetados. ¿Me explico? Como ellos respetan, ellos consideran que son honorables porque no han hecho nada malo. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes si alguien llega y los golpea, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Pues a lo mejor van a responder o le van a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Porque ustedes no han hecho nada y ustedes son personas honorables. Ajá. Entonces, aquí lo menciona.
Ahora, acá abajo también dice, el otro no lo respeta, el otro no lo reconoce. ¿Qué es lo que pasa cuando esto ocurre? Pues hay una resistencia, ¿no? Porque yo resisto a creer que si otra persona llegó sin algún preámbulo y me golpeó o tal vez me ofendió verbalmente, pues yo resisto a eso, ¿no? Porque eso no soy yo. Lo que me están diciendo no soy yo. Y de ahí viene la resistencia. Ajá. Ahora, algo bien importante es que nos dice la identidad. Ahora, somos parte de una comunidad. Ajá. Somos parte déjenme ver si esto. Ok, somos parte de una comunidad y tenemos un sentido de pertenencia, ¿cierto? De que somos de Tiríndaro, somos de Zacapu, somos de Naranja, etcétera, etcétera. Bien, eso nos hace tener una comunidad, ¿no? Que era lo que yo les mencionaba. Ahora, podemos tener en esa comunidad, podemos tener al frente a nosotros a alguien que no es puré, que normalmente ahorita pues ya se da, ¿no? A lo mejor la gente que viene, personas que son nacidas en Estados Unidos o personas que a lo mejor no crecieron en una comunidad indígena, gente de ciudad, por así decirlo, ¿no? Ok, entonces todo eso nos hace pertenecer a un grupo. ¿Y qué comprende el grupo? Comprende tanto la religión como el derecho, la ética, que son las virtudes, la economía, el arte, la naturaleza, la tierra, los vivos y los muertos. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, esa persona que no es purépecha sí nos respeta y sí nos reconoce como tal? Pues hay una convivencia en paz, ¿cierto? Hay esa parte de, tal vez intercambio de ciertos conocimientos. Ahora, Puren es tener Shiruki, que es como tener esa tradición. Ahora, algo bien interesante es esto que les voy a leer a continuación que dice el costumbre. Yo cuando leí el costumbre dije como que se equivocó, ¿no? Porque no es algo que suene muy normal, por así decirlo. Pero esto se repite en varias partes de esta lectura y más adelantito les voy a explicar por qué el autor hace esta referencia de el costumbre. Ajá. Terminando este cuadro, dice, se diversifica en el espacio y tiempo, permanece, evoluciona, cambia, muere, revive. La concreción histórica del Shiruki es por el costumbre. Bien, espero que les haya quedado un poquito claro este cuadro. Ahora vamos a continuar con... Ay, déjenme borrarle eso que está ahí. A ver, un momentito. Ajá, ahora la parte 3 que les mencionaba. Bien, el Shiruki o Shirukwa es prolongación. Todo el texto nos va a seguir hablando sobre estas cosas, el Shiruki y la prolongación, ¿sí? Porque están íntimamente ligados. Ahora, el Shiruki o Shirukwa, Axtini o bien Shiruki, Pañi viene a significar literalmente extender guías o ramas en forma de lazos y también significa en sentido figurado tener antecedentes o cargar antecedentes. Vuelvo a lo de la fiesta y a lo que Freddy me comentaba, ¿no? Que cada año pues hay más visitantes y empieza a crecer más, se empieza a extender, ¿no? Y también carga antecedentes. Tiene antecedentes, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué se hizo? Digamos, ¿cuál fue el génesis de cada una de esas tradiciones que hay en cada pueblo? Ahora, los vocablos purépecha, Shiruk o Shirukwa, en otra acepción tienen un doble contenido con significados diversos. El primero expresa la prolongación genética,
O sea, ya estamos hablando algo como físico, por así decirlo. El linaje o el parentesco entre ciertas personas es la sangre o bien es la semilla la que perdura. Aquí sí estamos hablando algo meramente físico, es como tener hijos, ¿no? Y lo que les inculcas y lo que ellos siguen cargando, este, esa semilla, ¿no? Y bien, el otro que es indica el arraigo de un comportamiento, o bien es la manifestación de una mentalidad en un grupo social, pueblo o comunidad, determinando en forma permanente. En otras palabras, es tradición. Lo otro, imagínense más bien como que alguien tiene hijos y puede expresar ese tipo de prolongación, ¿no? Da la genética, es su linaje, tiene un parentesco, pero también hay un arraigo en el comportamiento, ¿no? Porque se le inculca esa parte de, pues tal vez las divinidades, cierto tipo de educación, que aquí es donde entra mi tema, este, tiene mucho que ver con esta parte. Ahora, la prolongación unificante. Esto es algo también bien interesante por el hecho de que cuando se prolonga, em, cuando digo prolongación, aquí menciona que es equivalente, digamos que a la tradición del mundo occidental, es decir, para los purépechas, prolongar es como decir, tradición, ¿sí? Nada más que a lo mejor para nosotros es un poquito raro porque pues nunca lo usamos, pero es equivalente. Y el significado de Shiruki o Shirukwa es una proyección, prolongación, extensión, guía, linaje, propagar, ser de la misma sangre, cohesión, liar, que es unir. Y esto lo menciona en esta parte de la prolongación unificante. Aparte, Shiruki implica el uso de la lengua. Y aquí da varios ejemplos como Huchar Wandakwa, Huchen Anapu Wandakwa o Huchen Anapu Jimbo. Y también es la práctica de la religión, el acervo de creencias y ritos, la conciencia de la etnia, el valor que tiene la tierra en sí. Aparte, Shiruki define a la persona hasta cierto punto. Y obviamente es evidente que esta no tiene identidad como individuo dentro del grupo. No puede hablar de su Shiruki porque no tiene pertenencia. ¿Sí me explico? O sea, si no tienes ese Shiruki, si ustedes como miembros de su comunidad no tienen ese Shiruki de esa tradición, esas cosas que a lo mejor siempre crecieron en ellas, pues nunca te vas a identificar con la comunidad, ¿no? Yo creo que nosotros, aunque digamos, no somos o no fuimos partícipes de muchas otras cosas que nuestros antepasados sí venimos cargados con ese pensamiento, con ese respeto hacia las cosas que hace la comunidad purépecha, por así decirlo. Entonces, si no hay un Shiruki, no podemos hablar de pertenencia. Ajá. Ahora, la Mascoenia, que es la comunidad indígena. La idea de comunidad, pues obviamente nos induce al análisis de la vida comunitaria y la fuerza que significa la vida de comunidad entre los purépechas. Siempre decimos Huchari Winapicua, ¿no? Y es esa parte, esa convivencia que hay en la comunidad, que ahora sí, de esa convivencia que hay entre nosotros, pues de ahí viene la vida, ¿no? Porque si no hubiera esa comunidad, pues realmente, ¿qué podría haber, no? Nada trascendería porque todos serían muy individualistas. Ahora, si por ejemplo esta desapareciera, o sea, la comunidad, pues quedarían solamente los restos o despojos de la comunidad y en consecuencia del Shiruki serían las agrupaciones de individuos reunidos, pues ahora sí que en pueblos, en barrios, en colonias o tal vez en cualquier otra denominación que hubiera colocado un estado de indefinición, carentes de identidad y de su prolongación. Yo creo que esto nos pasó un poquito, que
que tal vez nos destruyeron, por así decirlo, no del todo, pero sí hemos perdido ciertas cosas, hablando de Shiruki, de tradición, y eso tal vez nos hace un poquito carentes de identidad, ¿no? De saber realmente de dónde venimos y saber cómo es que se lleva todo ahora sí que acervo que se tiene de la cultura purépecha. Y también menciona, lo menciona más adelantito, ahorita les comento eso muy, muy interesante. Ok, la otra parte es la Huajpicuricua, que es la razón de resistencia. Bien, la resistencia entre los puré no tiene sentido, no tendría sentido si no es dentro del ámbito de comunidad, que necesariamente implica la defensa del Shiruki. Por ejemplo, nosotros estamos siendo resistentes ante la globalización, la idea de, por ejemplo, antes, bueno, ahorita lo veo un poquito menos, pero tal vez de ser indígenas es degradante, ¿no? A lo mejor ser indígena es sinónimo de no avanzar o estar estancado o ser menos o una cosa de esas. Sin embargo, nosotros estamos aquí interesados por aprender, ¿no? Interesados por conocer más y estamos siendo resistentes a lo que está pasando y lo estamos haciendo en comunidad. Yo creo que si cada uno de nosotros fuera resistente fuera de la comunidad, no tendría sentido, porque entonces ese Shiruki, esa vida en comunidad no existiría. Y como regresamos a la prolongación unificante, de ahí viene la vida, de la interacción que hay en comunidad. Ahora, por ejemplo, am, los purépechas muchas de las veces han sido como esparcidos tal vez. Se me viene mucho a la mente el video que hemos visto muchas veces que el profe nos ha pasado de, no recuerdo cómo se llama, Tata, el que festeja el Año Nuevo Purépecha en Mm, Estados Unidos, ¿no? Marco Antonio Flores. ¿Cómo, profe? Marco Antonio Flores Ah, King. ok. Ok, de Tata Marco, por ejemplo, él ha tenido, digamos, una relación simbiótica tal vez con Estados Unidos y ha estado bajo su cobertura. Sin embargo, no ha dejado que esa parte le quite su identidad. Entonces, él está siendo resistente en una comunidad, ¿me explico? Y ha tenido esa valentía de defender, de ser resistente, de ahora pasamos a Ceci Amben, que es la honorabilidad. Bien, los purépechas consideran honorable a todo, a las plantas, los animales, los elementos de la naturaleza, los astros y todo lo que existe. Por ello deben ser reconocidos, respetados, venerados e invocados. O sea, esa es la mentalidad del purépecha. Ahora, ¿de dónde viene el origen del Shiruki? Bueno, no se tiene un dato exacto de su génesis, de cómo es que comenzó, pero menciona que en la relación de Michoacán, si se acuerdan, hace 8 días mencioné la fiesta de Ecuatcóntzcuaro, que se hacía con el fin de hacer una rememoración de la historia del pueblo. El discurso muestra la preocupación de mantener la tradición. Se revive en la conciencia de los presentes su origen, en cuanto que son miembros de diversos linajes, pero también y principalmente que tienen un origen común, que es su Shiruki, ¿sí? Que es todo lo que ha venido haciendo el pueblo. Entonces, hacen esta suposición de que tal vez eh, este origen viene de esa fiesta. Ahora, es muy importante como la palabra, o sobre todo, aquí en Tiríndaro ya no es tanto, pero yo he escuchado historias de gente más grande que, pues antes, por ejemplo, al sacerdote se le respetaba muchísimo y a lo mejor más que tal vez a la autoridad de la ley, digamos, autoridad política, ¿no?
¿Por qué? Porque era la persona que estaba como autorizada para hablar, ¿no? Que hablaba más coherente, y aparte tenía una relación con las deidades, ¿no? Entonces era alguien de suma importancia. También menciona que esta parte de la palabra está muy ligada también con los pireris, porque pues los pireris pues también hablaban, componían y cantaban, a diferencia de que pues los pireris es accesible para todas las personas y lo otro pues no, porque ya es algo como más personal, como que más único, por así decirlo. Bien, pasando a esta parte que es, ahora sí, ya vimos la primera parte, que era como tradición, y ahora la segunda parte es la práctica de la tradición. Ajá. Entonces, ahora vamos a enfocarnos de un poquito diferente. Y ahora sí nos habla del famosísimo el costumbre. Vamos a ver el costumbre. Ese es un concepto que explica el modo de vivir, de existir y en algún sentido del ser purépecha en cuanto a su acción. Ujú. Ahora, el costumbre es una proyección a actuar como el vehículo por donde se actualiza la tradición. Le sirve también como sostén o base y al mismo tiempo es su conductor, es decir, que transporta y exhibe la tradición a través de actos concretos en el espacio y tiempo. Bien, ahora, aquí traté de poner un poquito para aclarar eso del costumbre, porque a mí la verdad sí me dio como la dudita de por qué lo mencionaban de esa manera. Bueno, Shiroki y el costumbre, perdón, ese C se me separó. Bueno, las costumbres, en este caso los vemos como usos y tienen la posibilidad de proyectarse por diversos rumbos y no es remoto que tomen un rumbo equivocado si se apartan de la tradición. Yo considero que aquí sería prudente que viéramos ahora, por ejemplo, que se hacen las fiestas y lo hemos comentado, pues mucha gente ya ni siquiera va a misa, ¿no? Que es como el origen o es el motivo de que se hacen esto. Pero también es la costumbre, es un uso que la gente toma mucho, ¿no? Y se embriaga y digamos que no tienen una actitud honorable hacia otras personas, ¿no? Y aquí es lo que mencionas, si se apartan, pues pueden tomar un rumbo equivocado, pero son susceptibles de rectificarse, pueden también desaparecer y retomarse posteriormente. Es posible que surjan nuevas costumbres. Y era lo que el profe nos dice mucho, ¿no? Que esto es algo que se va renovando, que no siempre va igual y es por eso que muchas cosas siguen vivas porque pues a lo mejor cambian, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo verlo ahora en la vestimenta típica de aquí de Tiríndaro. Este, pues antes no se usaban guanengos con tiras muy largas, hablando del bordado, sino eran pues más pequeñas. Y ahora las hacen como ay, se me fue el nombre de allá por Cherán, una cosa de esas. Creo que allá los guanengos tienden a ser más anchos, ¿no? Yo de repente los veía y pues en mi mente como que decía, ay, qué raro ver eso aquí, ¿no? No es tan normal, pero es parte de que todo cambia, ¿no? Y todo se van agregando pues ahora sí que nuevas cosas. Todos estos movimientos ocurren dentro del costumbre. Bien, Shiruki, identidad y pertenencia no pueden ser habladas por separado, porque una tiene que ver con otra. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Shiruki, hablamos también de la identidad y de la pertenencia. Entonces, no se puede separar estos. Bien, ahora vamos a ver como la norma social, ¿no? Que a lo mejor muchas veces lo hemos pasado. Bien, es Juramukwa, que es la norma social. Este concepto abarca
todo lo referente al cumplimiento del orden social ya establecido, pero en nuestro caso lo vamos a referir solamente al orden jurídico y a las normas que derivan del mismo, es decir, una parte muy jurídica. También existe otra palabra que es pindecua, cuyo sentido indica a lo que se tiene adhesión, es decir, a lo que está ligado, ¿no? Quizá por este motivo los diccionarios antiguos dan el significado de uso o costumbre. El campo jurídico se expresa a través de los vocablos que se han enunciado, juramukwa, irecacua y indecua, que sirven como instrumento para explicar la presencia de la tradición shiruki por la vía jurídica. Ok, ok. Creo que no puse esta parte. Ahí se acaba esta parte, pero no les expliqué lo del costumbre. Yo juré que sí lo puse, pero al parecer no. Denme un minuto para explicárselos. Bien, básicamente el costumbre, imagínense un círculo grande, aquí se los voy a dibujar. Imagínense que digamos que este es el costumbre. Ay, no puedo escribir tan rápido, pero aquí es el costumbre, ¿no? Y las costumbres están dentro de el costumbre. No explica exactamente cómo hace eso, pero solo explica eso. O sea, cuando hablen del costumbre, lleva adentro las costumbres, los usos. ¿Sí lo logran entender un poquito? Sí, el costumbre es el macro. Ajá, ajá. Entonces, sí digamos que cuando decimos el costumbre, perdón, Janet, creo que no, ¿verdad? No, Ah, ok. Bien, entonces ese es el punto de la diferencia. Cuando hablamos del costumbre es algo grande que lleva dentro las costumbres, ¿sí? Entonces esa es la diferencia que se hace de uno de otro. De hecho, dice muy tajantemente en el PDF que él no se va a detener como a adentrar más de cuál es esa diferencia, porque no es como el propósito de la lectura, pero sí quería explicarles lo que yo entendí y así estoy mal que el profe me corrija, por favor. Y básicamente eso sería de lo que habla esta lectura, que es muy interesante. Gracias, Janet. Digo, gracias, Judith. Te estoy confundiendo en la sesión. Oye, ¿cuál sería tu reflexión final acerca de esta lectura? Yo creo que comparte muchas cosas de similitud en el sentido de, de comunidad, ¿no? Porque si nos vamos a ver una comunidad, no necesariamente purépecha o indígena o hablando así, comparte, por ejemplo, esa parte de pertenencia, ese sentido de respeto hacia uno mismo. Claro que no en todas partes consideran que todo es honorable, ¿no? Que todo debe ser respetado, que todo es digno. Y decía también el libro que no hay nada indigno, digámoslo, porque al final de cuentas cada cosa, la naturaleza, los astros, los animales, nosotros como personas hemos sido creados por Dios, ¿no? Lo menciona de esa manera. Entonces, es muy interesante ver cómo es que todo esto funciona y cómo que el Shiruki viene cargado de tantas cosas y de tanto significado y como que logras entender el porqué de muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros sí tenemos un Shiruki, pero no sabíamos que lo teníamos, ¿no? Porque no sabíamos que o a lo mejor no podíamos cuantificar las cosas, pero por ejemplo me pongo a analizar en mí y en la vida, en la oportunidad que he tenido de ser de aquí de Tiríndaro, de tener gente más grande que me ha enseñado ciertas cosas, pues ahí viene mi identidad, ¿no? Y ahí viene mi Shiruki, y ahí viene la parte de resistencia, la parte de comunidad. Es algo muy, muy interesante. O sea, creo que me logró abrir el panorama a cómo es que se piensa el purépecha, cómo es que se ve y cómo es que ve a la comunidad, ¿no?
para mí me quedo con esa parte de identidad. Creo que encontré mucha identidad en esta lectura, porque conforme lo iba leyendo, me iba analizando yo y como que la vida y las cosas, y pues sí hay cosas por las cuales he pasado y me considero parte de esa vid que dice desenramada, ¿no? Que se va extendiendo y que va con el tiempo. Eso sería, profe. Sí, muchas gracias, Judith. Fue una muy buena presentación. Creo que captaste el espíritu del texto, la parte profunda del documento. Yo creo que si no tuvieras estos elementos de los que hablas, te costaría mucho trabajo entenderlo o no Sí, lo hubieras entendido. Y sí, aquí se sí. ve que lo entendiste precisamente por eso. Ahorita al final voy a dar mis comentarios, pero antes quiero escuchar a los compañeros y a Tata Manuel y vamos avanzando en este tema. Aquí es muy importante, Judith, que ya vas Sí. viendo cómo es el ser social purépecha, el que se educa a Ujú, través de la Jorenguricua, porque esto es parte de ujú. Jorengurin, y cómo Sí, es el sí. ser humano natural, que es el que se forma y tiene que estar en equilibrio. El Sespiguareran son dos dimensiones de entender la concepción vamos a llamarlo, del ser humano como ser social y como ser biológico, por decirlo de alguna manera, porque es un poco más amplio que biológico. Afortunadamente aquí teníamos 4 presentaciones, pero quedaron 2 que engarzan muy bien, ¿no? O sea, ya vimos, ya estuvimos arrancando, vamos a arrancar precisamente hoy la segunda parte, viendo esta relación entre lengua y cultura y cómo se va formando el ser humano dentro de una sociedad, el ser social, y cómo es el ser humano que tiene que llegar a tener ese equilibrio para poder ser miembro de esta sociedad. Entonces, ahorita voy a puntualizar algunas cosas que son importantes de esta lectura, pero antes quiero ir a los compañeros y a Tata Manuel. Ah, sí. A mí me gustaría comentar. Te quedó muy bien, Judith. Felicitaciones. Gracias. Eh, sí, porque tiene mucho que ver con el tema que expuse y que expusimos con Miguel de César Cuareran. Recuerdo que cuando en los textos que vi estaba, o el centro, es esto, la Surucua, como le Ujú. mencionabas tú, Shiruki, algo así. Shiruki, Entonces, ajá. sí, es el sostén o la base, ¿verdad? Como de la tradición, ¿verdad? Los actos, todo eso. Y, y recuerdo que hablaba, ¿verdad? O con lo que ya expusiste, pues iba quedando más claro de cómo es que esto forma el orden dentro de lo que es Ujú. las costumbres o la comunidad más bien, ¿verdad? Purépecha, la sociedad purépecha, lo voy a llamar así. Entonces, también cuando ya mencionabas algo al respecto de cuando se olvida o se deja de lado la surucua, decía que hay oportunidad para que la persona regrese, retome aquello. Y entonces cuando se hace eso, puedo entender que es cuando se logra ese equilibrio o el sespicuareran, ¿verdad? Lo que habíamos Ajá. estado La viendo, identidad, ¿no? entonces La veo que hay parte mucha importante. relación y sí se va abriendo, y se va abriendo ahora sí el panorama, ¿verdad? Porque yo creo que al principio estábamos perdidos, pero poco a poco en cada clase vamos comprendiendo y que somos parte de. Gracias. Sí. Sí, gracias, Janet. ¿Quién más? Yo, antes de comer. ¿Por dónde empiezo? Antes que nada, pues felicitar aquí a Judith por la exposición que nos acaba de presentar. Muy importante y relevante cada aspecto que menciona Judith, muy claro, muy específico. Me quedo con la parte donde comentas sobre el sentido de pertenencia. Hablabas del sentido de Ujú. pertenencia en cuanto a
a lo que es la tradición, si no me equivoco, lo que es el Shiruki. Ajá. Se me hizo muy importante. ¿Por qué? Porque si hacemos un poquito de conciencia o de memoria en las festividades que hay actualmente, ya lo mencionaba Freddy, quizás si vienen más personas de otros lados a lo que es las tradiciones, pero ya no se viven con la emotividad que Ujú. anteriormente se suscitaban. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, si nos damos cuenta en Naranja, ¿qué pasa? Ya no es por la tradición, por la cultura, sino ya es por el jaripeo, por estar tomando, por un sinfín de argumentos, pues que no son prácticamente lo que significa o la devoción de la fiesta. Casi las personas que viven en la misma comunidad, pues son las que realizan esta parte del sentido de pertenencia. Y lo ven como tú lo comentas, de la gente que viene de otro lado, que básicamente no tiene ese sentido de pertenencia. Entonces yo me quedo con Ajá. esa parte porque sí lo creo muy, muy importante y creo que sería importante rescatar el sentido de pertenencia, que independientemente vivamos o no en una comunidad, pues tendríamos que darle respeto a esa cuestión y básicamente pues tener otra visión de las cosas, quizás como jóvenes, como personas adultas, pues que sintamos esa corresponsabilidad de salvaguardar las fiestas y las tradiciones que se conmemoran en nuestras comunidades indígenas, que sería pues, muy relevante rescatar esa parte. Yo me quedaría con eso de la exposición que realiza y me gustó también dentro de los verbos que no vi cuáles verbos, pero había una raíz que utilizaste. Ay, no recuerdo exactamente qué. ¿Perdón? Es, ¿De qué, perdón? en los verbos, o Ah, sea, de prolongación edificante y la comunidad y eso. ajá, Sí, Shuru. Ah, si quieres, ajá, ajá. ajá, muy Si importante. quieres te lo comparto poquito Ajá, para que lo veas, porque, ¿vale? Deja nada más de listo. Tú me dices dónde. Creo que es aquí hacia adelante esta cosa. ¿Esta parte ajá, o más adelante? ahí mero ahí. Ah, ok, muy bien. Se me hizo muy importante ver la parte de la raíz. Si vemos toda la parte de la raíz de Ciru, y va cambiando en las mismas palabras. Se me hizo muy, muy importante eso. Y es bueno pues conocer las palabras porque pues básicamente Sí, van correlacionadas, ¿no? Con la misma cuestión. Nada más me sí, quedo con eso. Judith. Gracias. sí, sí. De nada. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? Tata Manuel, Alfredo. Sí, rápidamente, nada más quiero felicitar a Judith, le quedó muy bonita su exposición. Gracias. Y pues sí, me quedo con lo mismo que comentó Miguel, ¿no? Cómo la tradición sigue creciendo. El semestre pasado, por ejemplo, nos comentaba en alguna ocasión el profesor Pablo, de que, por ejemplo, allá por la región donde él radica, que es por allá por Comachuén, de cómo las festividades de los pueblos iban creciendo, ¿no? Y cómo, vaya, se hacía, por ejemplo, en las comunidades vecinas, iban como compitiendo entre ellas para ver quién hacía la mejor fiesta, ¿verdad? Lamentablemente, como lo comenta Miguel, se ha ido, con el paso del tiempo, se ha ido perdiendo
lo que es la esencia de la tradición. Ya los jóvenes hoy en día, o ya las personas lo ven más por el lado de la bebedera, del convivio, ¿verdad? En vez de seguirlo como debería de ser tradicionalmente, ¿no? Entonces, es algo que hay que estar muy al pendiente, ¿verdad? Tratar de volver a rescatar esa esencia que se está perdiendo, para que ahora sí que es que es bien curioso, mira. Por ejemplo, hay personas que viven, por ejemplo, en la comunidad de Santiago Azajo, que están en Estados Unidos, ¿verdad? Por X razones. Pero ya empiezan ¿cómo se dice? A mezclar lo que viene siendo el inglés con el puré. Entonces, pues obviamente se va haciendo una transculturación, ¿no? Se va perdiendo una esencia y se va ingresando otra. Entonces, pues hay que tratar de salvar eso, ¿no? De que no se transculturice lo que viene siendo la cultura purépecha. Sería todo, gracias. Gracias, Alfredo. ¿Alguien más? Creo que ya no falta Tata Manuel, pero no sé si esté o ya se ha ido. Tata Manuel, ¿estás? Sí, aquí estamos. No. Sí, no. Pues primeramente, muy buena exposición, Judith, y felicidades, sí, sí sí te estás esforzando mucho y pues claramente es eso, es eso bueno, hay varios, bueno, de diferente manera que lo dicen. Nosotros lo decimos, Surucua, o sí, Surucua. Y eso, pues se marcaba a los linajes a los linajes purépechas que venían provenientes de varias partes. Como por ejemplo, los que vinieron acá, provenientes de Zacapo, fueron los Huacusecha. Y de ahí, ¿cómo se llama? Pues la ramificación ya fue más amplia porque ya fueron descendientes de los hijos de los Huacusecha, ya estaba los de Timas, los de Irepan, los de Tanganzuan y así. Esa es una. Pero hasta ahorita, pues nosotros venimos de un lenguaje propio, pues que ese mero, ese es, que venimos de un linaje que pues fueron también de los Huacusecha. Ahora, actualmente, antes había una polémica, ¿no? Que según decían que todavía se festejaba a Tanganzuan sin chicha por ¿cómo se llama? Por el asesinato de él que fue en Santiago con Guripo, ya limitando con tierras guanajuatenses. Bueno, después surgió rumores de que había una persona o que decían que había un linaje que era hijo de él, descendiente de él. Eso sí no lo vamos a saber. Después había también unos rumores acá en Santa Fe y pues siempre preguntan, ¿no? De que había linajes de que ellos eran descendientes directos de los Huacusecha. Eso también no lo podemos saber. En veces hay personas que de ahí ya de hoy en adelante, pues, empiezan a, ¿cómo se llama? A ponerle algo de crema a sus tacos, pues. ¿Por qué le digo así? Porque si realmente fuese de esa manera, ¿cómo eran en la juramecua de ellos? Simplemente ellos no traicionaban. Y hoy en día, ¿qué pasa? Pasa todo lo contrario. Por eso, si fuese así, pues igual la comunidad misma te lo sabe premiar. Bueno, eso es aparte. Entonces, de lo que llaman linaje también, ¿por qué creen que también a la hora de escoger a sus juramuticha, a sus jueces tradicionales, a sus representantes de bienes comunales o representantes ejidales o jefes de tenencia? ¿Por qué en veces dicen, oh, esa familia, ¿cómo se llama? Siempre les ha tocado buenos cargos?
su papá era, me acuerdo que su papá era jefe de tenencia y representante, y que su abuelo también lo pusieron como presidente de la mesa directiva de la Mesa Ejidal. O sea, hay en veces que ya viene el linaje ya así, y la formación en veces ya viene natural. Tan natural es así de que la Surúcua o la Cirucua viene ya de sangre. Por eso hay algunos que dicen, no, pues, ¿cómo se llama? Por ejemplo, que dicen, no, pues ese que es tu nieto, sí, no, pues se parece mucho a su abuelo, a lo mejor también va a ser maestro como lo hizo aquel, o a lo mejor también va a ser líder agrarista, pero también hay en veces que ni en la misma familia queda ese linaje, sino en veces se traspasa, pues ya, ¿cómo se llama? De primos, parientes, pero esa Surúcua todavía permanece ahí. ¿Por qué creen que hay buenos líderes en las comunidades? A lo mejor no así como en la Revolución Mexicana, no como en la Guerra Cristera, no como en otros tiempos, pues. ¿Por qué creen que dicen que ¿cómo se llama? También ejemplo, que los que fueron descendientes de Primo Tapia, algunos son buenos políticos, algunos son buenos jefes de tenencia, buenos gobernantes. Lo mismo pasa también de algunos linajes, como por ejemplo del Pirio Domínguez Castro, o gente descendiente, o inclusive, porque hay en veces que dicen, no, pues era hijo de, ¿cómo se llama? Hijo de tal celebridad, pero no fue, a lo mejor ya no estaba estipulado de esa manera, o ya no pudo desarrollar ya esa casta, pues. Y Himinhammer Kuxnali Piringia, Dios me amo ya. Ya, yo soy Tata Manuel. Bueno, pues nuevamente quiero felicitar a Judith. Estaba viendo aquí el reto entre las distintas comunidades por la ropa. Estamos pensando hacer algo así con los de sexto. Vamos a empezar primero que nada por la parte interesante de este tema. Y esto es el examen. Vamos a hacer un examen de esta primera parte, ya que terminamos los temas que tienen que ver con cultura y básicamente enfocados a los elementos que constituyen a la cultura y en particular lo que constituye al ser humano y al ser social, que van de la mano, pero podemos distinguir a partir de lecturas como las que vimos el día de hoy, ¿no? Entre lengua y cultura. Entonces, si nosotros vemos la diapositiva 5 de Judith, vemos claramente que en el paradigma de Shru están distintos significados de esa palabra entrelazados, ¿no? Entrelazados quiere decir que al ser un paradigma, al ser una extensión semántica de un término, se van entrelazando con esta idea de adherir, seguir, continuar, prolongar, tener linaje. Eso se va a ver en todas las acepciones de los términos que sean identitarios y que sean importantes a nivel cultural. Va a haber una imbricación entre los términos que tengan que ver con este sentido, ¿no? O sea, vamos a encontrar que en Jorengurin todos los términos que forman el paradigma tienen que ver con esto que llamamos enseñarse, ¿no? O aprender por sí mismo. Esto es muy importante porque lo vamos a ver en el examen, va a ser una de las preguntas de su examen. Entonces, les voy a dar un tip, pongan atención a la diapositiva 9 de la presentación de Judith, que yo que nos va a compartir después. Ahí vemos ahorita se las voy a mandar la diferencia entre el ser humano y el ser social. Hay un linaje que, como dice Tata Manuel, corresponde más a la sangre, a lo que llaman Sesamben, o ser alguien de bien, ¿no? Una persona de bien. Y lo otro que tiene que ver con la continuidad histórica o la prolongación de esa forma de entender el mundo, que es lo que llama Tatamoy la tradición. Entonces vemos esas dos
ramas de alguna manera, o esas dos guías que salen de esa raíz y que están relacionadas, pero se van viendo de manera diferente, ¿no? Vemos que por un lado está Cézanne, que se relaciona con el Cés-Piquareran, con el equilibrio del ser humano, pero ya después vemos que Cés-Irekan y Cés-Hamann tienen que ver más con lo social, ¿no? Cés-Irekan quiere decir que vivas bien, que tengas una forma de vida honesta, implica también que estés casado, implica también que no seas adúltero, etcétera, etcétera, ¿no? Y Cés-Hamann es tener un buen comportamiento. Entonces, esos tres elementos son los que hacen a un buen purépecha, ¿no? A un buen ser social purépecha. Si uno, por ejemplo, incumple el elemento de Cés-Hamann, que pues ya lo decía Judith, en una borrachera lo podemos incumplir, pues necesariamente estamos incumpliendo esa norma a nivel social de lo que se espera de una persona que tenga linaje y que tenga esta prolongación en el tiempo. Y vemos de esta manera cómo cada que se practica el costumbre, cada que se practican las costumbres, cada que se da el orden jurídico, lo que vemos es esa reminiscencia al pasado, esa relación con los antepasados, con los de antes que decimos, y que nos permite entender el mundo a través de esa prolongación y de esa continuidad histórica. Y si no existe esa continuidad histórica, entonces pasa lo que ustedes han comentado. La cultura se pierde, la cultura colapsa porque ya no hay una relación. Sabemos que el rito es en realidad una recreación del mito, pero si lo que estábamos haciendo en el rito ya no lo podemos relacionar con el mito de origen, nos va a costar trabajo entender por qué se hace una fiesta, ¿no? Nos va a costar trabajo entender por qué un baile como el de los puques es tan significativo. Lo vamos a ver como una representación, pero no vamos a poder ver la profundidad que hay detrás de todo eso. Por eso en este curso empezamos primero a ver los elementos culturales que constituyen a este pueblo. Y después ya entramos a la parte lingüística. Originalmente puede ser que hubiera sido mejor al revés, pero dada la situación sociolingüística en la que nos encontramos, me pareció más pertinente empezar por los elementos culturales que identifican a la cultura purépecha. Entonces, si nosotros vemos, en esta parte de la Xorukua, en la tradición están contenidos muchos de los elementos que desde Oaxaca un intelectual como Floriberto Díaz nos dio al hablar de una palabra que se llama comunalidad. Entonces, la comunalidad, que es un concepto surgido en Oaxaca, tiene una expresión distinta en purépecha y que viene de esta relación entre ser humano y ser social. En Oaxaca, ahora que estuve trabajando allá, me di cuenta que toda esta parte del ser humano todavía les cuesta trabajo. Y a mí mismo como purépecha me costaba trabajo entender cómo se imbricaban uno y otro. Pero ahora que hemos estado trabajando estos temas, voy viendo con más claridad que tienen una relación y van caminando por líneas paralelas, pero finalmente son los mismos. Entonces, el tema de la prolongación es muy importante porque nos permite relacionarnos con ese pasado, pero también a esos discursos, a esos mitos creadores que en la antigüedad hacía el Petamuti, ¿no? El Petamuti lo que hacía era narrar toda la historia del pueblo en esa fiesta del 24 de diciembre. Actualmente ya no hay un Petamuti, pero hay padres de familia, hay sabios que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Que nos cuentan el pasado de nuestro pueblo y nos permiten esa prolongación en el tiempo. Sabemos que mucha de la educación se da a través de la palabra y sabemos que a través de la palabra se transmite lo que estábamos viendo el otro día, que tiene que ver con estos consejos, ¿no? Con esta forma de educar que se llama Huecatzimacuich, ¿no? Esas parábolas a través de las que se formaba al ser humano a través de la palabra. Y entonces nosotros tendríamos que entender estos elementos, hablando de que el aniversario de la muerte de Primo Tapia es muy reciente, tendríamos que ver todos estos elementos para entender personajes como este, ¿no? Un personaje que retoma la lucha histórica de las comunidades de la Ciénega de Zacapu, que fueron despojadas de sus tierras allá por los 1800 y tantos, 1840, 1850, con las leyes de reforma.
Entonces vemos cómo este personaje, 50, 60 años después, retoma toda esa tradición de lucha y logra cristalizarla, ¿no? La gente de esos pueblos y de muchas regiones purépechas, entre ellos mi pueblo, había sido despojado de sus tierras por hacendados que bajo distintas figuras jurídicas mañosas se habían apoderado de las tierras. Y esta tradición de lucha es la que retoman estos personajes para poder recuperar la tierra 50, 60 años después. Es decir, que en la memoria del colectivo seguía existiendo esta noción de que esas tierras eran de ellos y que las tenían que recuperar. Algo similar a lo que pasó con Zapata en Morelos y otros personajes. Pero si no entendemos esta forma de prolongar la cultura, de prolongar la tradición y de tener linaje, de tener pertenencia a una cultura, entonces no podemos entender por qué estos personajes, como dice Tata Manuel, surgen de vez en vez en nuestras comunidades. Y yo creo que la importancia de una carrera como la de lengua y cultura, la importancia de que ustedes se estén formando aquí, es que ustedes rescaten esos elementos, los sistematicen y los lleven a una educación con perspectiva cultural, una educación pertinente, ¿no? Lo que llaman intercultural. Que lo intercultural no solamente sea de nombre, sino sea de acción, que sea de acciones, de cosas concretas que se hagan a favor de la cultura. Sabemos que no podemos resolver todo en un día, ni nosotros vamos a resolver todo, pero sí podemos dar elementos, sí podemos ir abonando a esta reconstitución de la identidad. De ahí la importancia de ser intelectuales de nuestra época, sujetos históricos, sujetos que tenemos que estar en un proceso en el que tendríamos que estar aspirando a un cambio, ¿no? Entonces, esto es lo importante de esta primera parte y de esta segunda a la que vamos a entrar. Tener esa capacidad de identificar los elementos y sistematizarlos en aras de hacer algo, ¿no? De trabajar a favor de esto que llamamos cultura, de esto que llamamos identidad, de esto que llamamos pertenencia. Y que sobre eso van a versar sus exámenes. Sus exámenes se los voy a entregar el día de hoy. Se los voy a mandar al grupo y van a tener una semana para contestarlos. La semana que viene, me gustaría que hicieran presentaciones de 15 minutos, destacando los elementos más importantes de ese examen, quizá acompañando algunas fotos personales de ustedes, explicando cómo ha sido su trayectoria de vida y los elementos, los sucesos que los han llevado a estar estudiando esta carrera y cómo se ven hacia futuro, qué se ven haciendo en algunos años que terminen esta carrera, en dónde se ven parados. Entonces, de eso se trata más bien el examen, de que empecemos a hacer un ejercicio de sistematización de todos estos conocimientos que hemos adquirido, porque como les dije cuando empezamos esto, lo importante aquí es que aprendan. Más que obtener una calificación aprobatoria, lo importante es que aprendan y que estos elementos les sirvan como herramientas en esta carrera que están comenzando. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien. ¿Tenemos algún comentario? ¿O continuamos? ¿Sí? ¿Comentario o continuamos? Sí. Yo soy una pregunta, entonces nos va a enviar el examen, vamos a tener toda esta semana para contestarlo y sí, vamos a comentarle cómo ha sido, vamos a narrar, por así decirlo. Sí, ese es un ejercicio muy interesante, Judith, porque la primera pregunta de donde parto es ¿quién soy yo? La segunda pregunta es ¿de dónde vengo? Y la tercera pregunta es ¿cuál es mi identidad y pertenencia entonces? Ok, muy bien, profe. Y luego me tienen que hacer un esquema de cómo es el ser. Esto que estamos viendo ahorita me lo tienen que esquematizar. Vamos a ver esos esquemas, con base a eso vamos a calificar. Yo creo que no van a tener ningún problema porque son temas que hemos discutido, reflexionado e interiorizado muy bien. Ahorita les quiero poner un videíto así muy cortito que habla sobre estos temas, en particular sobre Jorengurin y la importancia de la tradición. Es un comercial viejito de eso que se llamamos
solidaridad. Seguramente ustedes todavía no nacían cuando surgió ese programa, pero quiero no? que lo vean. ¿Sí? Sí. Entonces sí habías nacido, ¿verdad? Pero creo que Judith y Janet todavía no. Y Miguel yo creo que tampoco. Bueno, vamos a ver este comercial, vamos a comentarlo un poco y luego vamos a pasar a al video que les mandé. ¿Alguien de ustedes tuvo oportunidad de verlo? Yo no, profe. No. El de las 4 esquinas o de las 4 fronteras. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok, esta es muy... No, igual se identificar gatskia identito. Itku fuera ta. Ses kan inchkari bari. Ses fuera ya. Kuchar ta te chase. Is horrenda. Ine nimboenga solidaridad para. Iskas personas gato cuando cuando. Haruatas ses ataranta, pero no para cante calata. Máquina de lima kuchar piata. Solidaridad se nindaga. Ya sander kokan nuance ya sesta tipo kingon ini sanji wa kucha ya korete para pawan maria aris aris sesti kwal por sanchkari sesti kwal por tiono tikwal buscania. Bueno, ¿qué les Ya parece? me acordé de ese comercial. Sí. Sí. Don Beto, Don Beto, Don Beto, Don Beto. Y de este otro también, ¿no? Este fue muy famoso. El de Don Beto, ya tenemos carretera. Sí. Ok, ¿qué detectaron en ese comercial? Se observa, se puede ver claramente cómo la persona joven, pues obviamente le están comentando de la nueva tecnología que es para hacer las cosas, se podría decir más rápido, ¿no? Mientras tanto, al parecer el papá o bueno, la persona adulta le comenta cómo se ha transmitido generación por generación el tallado de la madera. Yo que tengo la facultad, porque también tallo madera, cuando empecé me metí unas cortadas porque no sabía que tenías que seguir la veta para que el tallado sea suave, ¿verdad? Entonces, ahí lo comenta el señor que con los créditos del apoyo ese, pues iban a tener tal vez más producción, ¿verdad? Pero la madera siempre se tiene que tallar de una manera suave para que tenga ese tallado peculiar que le dan ahora sí que los talladores, vaya. Muy bien, Alfredo, por ahí va la idea. A ver, Judith, Miguel, Janet. Sí, siento que es lo mismo, ¿no? Que le está transmitiendo el conocimiento que le enseñó su papá, ¿no? O sea, ahí menciona que la madera se hace de tal forma como él lo enseñó, ¿no? Como él se le enseñó. Esa parte, ¿no? Es ese, ahora sí, ese shiruki que se va extendiendo, ¿no? Ajá. Yo es lo que alcanzo a ver y es lo que me sobresale más. Sí, es lo que iba a comentar yo también, que ahí se ve que prevalece la surukwa, porque los conocimientos los están pasando a las nuevas generaciones. Y algo que puedo notar, yo creo que también ese tema de solidaridad no es ajeno a la cultura purépecha, pues se es muy solidario. Cuando se necesita ayuda, ahí la mayoría está presente, ¿verdad? En lo que daba o hace referencia el anuncio, ¿no? En cuanto a la solidaridad y la surukwa es lo que pude captar. Exactamente. Eso, Jorenguarín porque también. sí se dan cuenta que le dice Jorenguarín. Ajá, le dice, tú te estás enseñando. Ajá. Literalmente eso es lo que le dice, te estás enseñando. No le dice, estás aprendiendo, ¿no? Estás enseñando, es esta noción de que tú aprendes de acuerdo a tus capacidades las cosas que puedes aprender y las cosas que necesitas del medio.
Ajá. Ok, Miguel, Tamanuel, ¿tienen algún comentario o pasamos al siguiente video? No, pues, ¿qué les puedo comentar? Pues ahí mismo también dice que, bueno, yo más o menos lo poquito que vi es de que sigue utilizando las mismas palabras, pero ahora sí adaptándose al cambio, lo que es como por ejemplo la tecnología, que eso también van a haber algunos cambios, ¿no? Pero en sí todavía abarca ese lenguaje donde dice, mira, siéntelo, pálpalo, y así es como debes de debes de tener esa guía para seguir el proceso de ¿cómo se llama? De tallar la madera. Por ejemplo, lo está diciendo ese coloca picual, necesita picual con o sea que la línea le está dando el papá, la cerupa, ya me jolen agua y shalata con halan guape, vaya me dicho, jolen acá ya. Eso del picuarco, de sentir las cosas en las manos, es muy importante. Ajá. Si se acuerdan de este video que hemos visto muchas veces de Tata Marco Antonio, él también habla de la mano, ¿no? De la importancia de tener esa fuerza en la mano, ¿no? Porque incluso las personas, no sé si a ustedes que están en esa región, Purépecha, alguna vez les han comentado que la gente la sentimos, ¿no? Sentimos cuando tiene buenas intenciones o sentimos cuando tiene malas intenciones. Sí. Eso se llama sentir a la gente, picuarco, se dice en Purépecha. Entonces, muchas veces ese tipo de cosas te las inculcan en la casa y te dicen, tienes que sentir a la gente para ver cuál es buena y cuál no es buena. Igual las cosas, los trabajos, por ejemplo, tenemos que sentir que lo estamos haciendo bien, pues, porque le dice el señor al joven que la madera se tiene que sentir. Ahí se tiene que ver por dónde, Alfredo, por dónde está la meta, ¿no? Por dónde hay que trabajarla. Bien, vamos a ver este video que les sirve a los dos equipos, pero yo creo que un poquito más al equipo de Janet, que están trabajando este rollo, y viene a colación ese tema de las 4 fronteras y el quinto punto, que es el punto más importante de estos puntos, ¿no? Entonces, lo proyecto y lo comentamos ahorita. Hijas Corem, puras Pucha Pore Pechan, Yon is Kureya Tanguasucha, Imbokatsu Wanda Puechunen Puchari, Pucha Ire Tarana Puech Inecheri, Hapuraru Kunskar, Pore Peche, Kahuchariam, Puchan Pore Pechuanda Rika, Puchan Pana Pore Pechuanda. Puchar eran ascapur, por el pechimbo, ni tescastes y para ten arucar taras, hapuris, en nomen jamacurik. Men kichara cantaras en puchar, ire fueran bejimbo. Y que era minaricos, camino seco. Andemos six, orena porech, caís orenda pix, puchar que curamos, petamos pichanjimbo. Sukseratich, mites pix, nashan huka paras, tasum de cuercana timbo hama, caís, nashan huka paras, hanana peracuangun, ninda pan, yamin ker tares una curirichan, cayamin puchar, ducupachechan. Puchar eran hasta Kimbo, Ismitena, es Tapuraru Kunska, Anap, Tare Sukupachech, Indestix, Tare Minichetit, Kaurex Piti, Puchar, Ingakshan, John Kimbo, Irekan Hamanaka, Arin Puchar, Parakun Kimbo, Kais Indestix Manquari, Arin Puchar, Echerin Kimbo. Sakuas, Kapachas, Sapurnani, Yamin Menchanik, Hatsik, Richuin Parakini, Yamin Puchar Maruate, Ambechan, Imangitsin, Sipetinsko, Kayu Kimbo, Sangane Hananari Singats, Esmina Hananari Kirin, Charta Takherichan.
Hanana di kimbo inspetaración gat. Sinechan suman ser mimiche kimbo harastix paritsin oretspian. Kajoren dan kurin veniran chanaran. Ya min kuri puechan in parat nana Kuchai saria san kuchas herambe echan. Kimbo miteskat sumi condena cuales buenan jama kuchar directo kimbo. Timan kuchar nan kuera hueratin. Sahama san ionis timakan sendax no tambe hiresta pilin tui horepech. Timakan fueran las buenas por anapta ditech kananitech horepech. Ingas hinde yan her tares bukupache sita para kinanapta. Isotna hinde chiman kuikish kan kahurim kanana poeta. Kais hubiat injaguar saka pende. Peru tukas turin kayaguar. Irekati studi pitiois, charapitiois, supambitiois, kaurapitiois. Mandan a lupus kimbo haras ter iretechka, un baku poech, haresu che. Makas pasnahaki, ishu kuchar echerin kimbo. Mandan a lupus tapurnaniana, artistics mashanata katse forenguari poech, en quiz eranataka, ser shanat sipepoech. Kucha pore pechatis kaksari kher foren estam yuk indes terut kan manda direkati kimok sutsam kher ambe indes tiksun kuchan sinse petinsko kaharwa tasindiksun ses haran kahurin merantasun foren dansun filipenes ambak tachati kawariti Isis forendas es now kuchar tapitech kanani kuchar kuman kuerana kakuchar iretechar. Is himbo shankane kanana lisunska inspetara sundax. Peruna lisundax. Komari quarisun. Andrimu quarisun. Kaparan katsiku kan ambe himbo ka fininja quesimbo. Is pura parunjer ambe kamate kas marua lechan. Ekixno upirin kuchai pasambe enox upirin chanata tan kuchari retan. Ekimano tes hapiringa. Kai kuchar wahpech miriku pirin pasambe men sunja pirindix. Is himbo hanana disun kuchar tam kerwina pekwech. Is escription echer tariat hachpir himbo kachmerix irekan haka. Sumin himbo sipe cuaresunima huesuri himbo en kuka sisi curar en square. Kahoste, Kahan Square, Kayawan Square. Eki fuera tan rapidin, sin tan buena pecuel, son guaripiringax. Asmen mirikuri wachicha, minda kwan sanguena irekati. Asmen mirikuri yamin pinambe, kimbok, y charis. Ok, ¿qué les pareció el video? El video se ve bien. Lo voy a tener que ver al rato otra vez nuevamente por YouTube, pero es muy interesante lo que comenta la narradora. Uh-huh. Sí, ahí están condensados todos los elementos que hemos visto a lo largo de estas sesiones, ¿verdad? Sí, como que toca todos los puntos, ¿no? Sí. Ajá. Toca todos los puntos y menciona muy claramente el tema de Janet. ¿Y el tuyo? Dice Jorengorin Sí. como 5 veces. Sí, lo menciona. Ajá. Está bien. A captar, sí, como vivir con conducta de respeto. Por ejemplo, a los mayores. Hablaba algo así de maestros, creo. Sí, que era como... Porque sí, Judith. Sí, Janet. Di, ayúdame. No, sí, hablaba de cómo, pues los abuelos, ¿no? Iban pasando como ese conocimiento de maestros, cómo se instruía, ¿no? Lo mencionaba. Y me queda también muy claro sobre la honorabilidad de todo, porque ahí, pues básicamente
hablan de que si algo faltaría, pues moriría, ¿no? Y es ese respeto que se tiene, porque al final de cuentas, todo es honorable y todo es respetable, ¿no? Y es respetable precisamente por esto que mencionas, Judith, creo que lo captaste muy bien. Es respetable y es honorable porque es lo que nos hace vivir. Entonces, más allá de pensamientos mágicos y de que estamos observando la luna y todo eso, tiene una lógica muy concreta, ¿no? Porque estos 4 elementos tienen que estar en equilibrio y tienen que estar en equilibrio tanto en la naturaleza como en el ser humano. Si recuerdan ustedes, con las lecturas que empezamos fueron precisamente con las de Gallardo, ¿no? Y todo esto que nos hablaba de los recuames y todo eso, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con el equilibrio de los 4 elementos. Janet, me habías dejado esa tarea, creo que ya la hice. Me falta todavía mandarte lo de los mijes, y por ahí tengo otro texto, pero yo creo que aquí ya se amarra muy bien los 4 elementos con las 4 fronteras y con el equilibrio en el ser humano, ¿no? Sí, sí, porque ahí mencionaba, ¿verdad?, de cómo es tan importante, porque si no, uno queda perdido, si no hay este respeto y esta honra. Así es. Para el ¿cuál era? Gracias. Ajá, eso tiene como que mucha lógica, no tiene mucho sentido. Y sí se dieron cuenta que una de las palabras que Tata Manuel no quiere decir aquí, la dice ella, pero la dice en ese contexto. Ajá. O sea, cuando empieza a hilar el discurso, habla de esa fuerza, ¿no? De la fuerza primaria o la fuerza original que genera todo. No sé si la escuchan al principio. ¿Tú sí la escuchaste, verdad, Tata Manuel? Sí, es lo que te iba a decir, yo no había visto esa y me pareció muy, muy interesante porque maneja casi todos los elementos que tú dices, los guardianes, de dónde venimos nosotros, qué es lo que va, cómo es el pensamiento y la cosmovisión. Purépecha lo habla, yo lo digo que lo habla limpiamente, que como limpiamente de lo que somos en realidad, el pueblo purépecha, la visión purépecha, qué es lo que debemos de hacer, de dónde venimos nosotros, quiénes son los que nos antecedieron. Si no fuera por ellos, nosotros no seríamos nada. ¿Qué es lo que vamos a respetar? Estos son los 4 elementos principales, así como también lo está manifestando, diciendo esta Judith, que sin ninguno de esos elementos, o si faltara uno de esos elementos, íbamos a padecer, no íbamos a vivir, o sea, iba a ser muy difícil. Y lo dice complementariamente, ¿por qué? Que todos esos elementos es el ser y el ser purépecha, pues el orgullo de ellos. Y yo ahí también vi mucho simbolismo de lo que animales, sí, animales o manaculirich, de lo que nosotros, pues, respetamos mucho. Ahí apareció el ashuni, el pescado para nosotros, apareció... Las mazorcas. Ajá, las mazorcas, el puki apareció y apareció, yo había visto ese símbolo en otras partes, que está en centro un círculo triángulo, pero alrededor tiene 4 círculos. No lo entendía, hasta ahorita lo complementé y dije, entonces, esa ya la había visto en Sinsunzan, la había visto en otras partes, inclusive pues el círculo en sí es la vida de nosotros, pues, es el camino de nosotros. Dicen que nosotros avanzamos desde un punto y da en espiral, llega en un punto donde llega la vida de un purépecha. ¿Y qué pasa? Para nosotros vuelve a retroceder. Cuando pasa ese retroceso, es cuando dicen que si tú llegaste en este mundo terrenal hasta 60, 50, 80 años, tiene que regresar, pues, o sea, manches al día en purépecha, pizza.
cuando vas a regresar otra vez en el transcurso de tu vida en donde anduviste, como por ejemplo, si fuiste una vez a Estados Unidos, a Europa, China, a la casa de tu vecino, ellos lo van a sentir más a las personas que tú anduviste. ¿Por qué pasa en veces cuando una persona fallece? Para nosotros los purépechas, si fue una persona muy conocida para nosotros y de repente suena los trastes o que se cae algo, es cuando dicen, híjole, creo que ya falleció alguien, no sabemos quién, pero imagínate, Peter se vino a despedir. Ese es Hucharera Tzecuachca, Hucharera Nazcaquia. Dios me llamó ya. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Nada más algo breve. Ajá. Creo pertinente señalar, ya con lo que han comentado los compañeros, compañeras, la cuestión de saber entender la visión de los purépechas. ¿Por qué? Porque creo que debemos hacer primeramente como un tipo, pues, recorrido acerca del mundo de sus valores, que podamos entender lo que para ellos significa quizás la vida, la misma naturaleza, Dios, o sea, todos los elementos que ya mencionó el video en sí, sí, porque es un conjunto pues complementario en cada uno de ellos. Y pues todo es un conjunto, un patrimonio cultural. O sea, si englobamos todo lo que aquí se menciona, o lo que mencionó el video, pues es un conglomerado cultural en sí. Entonces eso es lo que pudiera rescatar de esa parte. Y creo que vamos a ir desarrollando lo que es el Shiruki. Que vamos a ir englobándolo como nos vayamos familiarizando con estos mismos conceptos y la raíz de estas de la cuestión de los purépechas. Nada más sería eso. Tatamoy tiene un texto muy interesante que se llama La ley y la costumbre en la cañada. Si pueden conseguirlo, consíganlo. Van a entender ahí un poco más de esto que llamamos el costumbre. Hay también otro texto de Carlos García Mora, ese lo pueden encontrar en internet, que se llama El costumbre en Charapa. Ajá. Entonces, ahí pueden complementar esta información. Miren, idealmente sería bueno que desarrollaran gran parte del proyecto, idealmente. Yo sé que no se va a poder, pero a lo que sí aspiraría es que pudieran desarrollar un elemento de ese proyecto, porque ya vieron que el proyecto es grandotote, ¿no? Los va a aplastar. Entonces, Picoaregan trae un chorro de conceptos, un chorro de elementos, pero si pudieran esquematizar algunos, trabajar alguno de esos, digamos, en un, a mí me gusta trabajar con un concepto que se llama secuencia didáctica. No sé si le han oído hablar, un autor de la UNAM, un pedagogo que se llama Ángel Díaz. Entonces, Ángel Díaz lo que nos dice es que si tienes un proyecto grande, agarres de ese proyecto una parte y esa parte lo trabaja más como para maestros, para clases. Entonces, eso es a lo que yo aspiraría. Les voy a pasar luego el proyecto, el documento es una cartita en la que se trabaja un elemento, como no sé, en mi presentación inicial, no sé si recuerdan que les hablé de la vaca o no, pero no se acuerdan. No recuerdo, profe. No. Bueno, les voy a hablar de la vaca entonces en el siguiente o en 2 sesiones, porque precisamente su proyecto es una vaca. Entonces, de ahí de esa vaca, lo que quiero es que me den un bistec. Un bistec bueno, o sea, de que me digan, Judith, que me diga, de Jorengurin, voy a rescatar Shuruki, ¿no? De Shuruki voy a rescatar, no sé, algo que tenga que ver con el linaje, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué el linaje es tan importante para nosotros? ¿Por qué hablamos siempre de linaje, ¿no? Y de familias buenas y de familias malas, ¿no? Entonces podemos decir, no, pues este cuate es así, como decía Tata Manuel, porque ese es su linaje, ya así son de siempre. O esta es una buena persona porque trae en la sangre eso, ¿no? Ser buena persona.
Entonces, por ejemplo, eso es algo que está poco trabajado en la cultura y se podría trabajar muy bien a partir de esta esquematización que hace Tatamoy, ¿no? Que por cierto lo invité a que diera una plática en alguno de los 3 grupos que llevo. Entonces, a lo mejor en suerte les toca a ustedes y nos hablaría un poco más sobre Por esto. favor. Bueno, entonces, he estado en comunicación y voy a ver qué día puede, ¿no? De todo, si no puede, digamos, con ustedes, podría grabar esa parte y compartirla en los grupos. Sí. Sí. Entonces, esto que les estoy comentando, no les digo para que no se abrumen si ahorita ya están viendo el proyecto enorme, ¿no? Porque sí es enorme, pero pues también piénsenlo como para eventualmente una tesis, ¿no? O piénsenlo eventualmente como para un proyecto de investigación que podría ser un proyecto de vida. O sea, algo que a mí me llama particularmente la atención es que conservan estos elementos culturales fuertes en esa región. Y eso, pues es algo que no se ha trabajado mucho, ¿no? Tradicionalmente lo que vemos en las descripciones de los pueblos indígenas es que cuando ya no hablan la lengua, entonces ya se fueron, ¿no? Ya se fue todo, ya no existen, ya son otra cosa. Sí. Pero aquí estamos dándonos cuenta de que no es cierto, ¿no? Que la lengua es un elemento y es un elemento, la puedes recuperar, ¿no? Yo en Tiríndaro, por ejemplo, ya lo había visto antes en Iguazio y en algunos otros lados, veo una actitud muy positiva hacia la lengua, ¿no? El purépecha es algo valorizado, a diferencia de lo que pasa en muchas otras comunidades donde el purépecha no se considera como algo que tenga valor, aunque hable la lengua, ¿no? Hay esa contradicción, y aquí lo que veo es eso, ¿no? Que la gente tiene en alta estima la lengua, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Porque estamos hablando de una actitud lingüística buena y que eventualmente en un futuro va a permitir que recuperen esa parte de la identidad. Entonces, tal vez, digo, estoy dando ideas de que pudieran trabajar esos temas, pero ahorita por lo mientras, en las semanas que nos quedan, no se abrumen y vamos a seguir trabajando los temas y de ahí quiero que me escojan un elemento y ese elemento es el que me van a presentar. No sé si con esto ya los tranquilicé más porque igual y pudieron haber entrado en crisis por ver que el proyecto estaba creciendo enormemente. No. Sí. Ya se da una idea. Sí, porque hace 8 días que me preguntaste, yo sentí así como, ups, no, está complicado, pues sí está complicado, es un proyecto pues hasta de vida, diría yo. Pero es muy interesante, ¿no? Entre más te vas adentrando, más vas explicándote las cosas y más vas entendiendo por qué una cultura que está a punto de cumplir 500 años de haber sufrido un proceso de invasión y un proceso de desvalorización, continúe viva. Y no solamente viva, sino que esté resurgiendo y que esté teniendo fuerza en muchas cosas, ¿no? Eso no te lo explicas si no entiendes todo esto que estamos viendo. Tata Manuel. ¿Qué pasó? Ajá, ¿tienes algún comentario para ya ir cerrando? Sí, pues simplemente, bueno, al menos analizar este tipo de videos, involucrarse más en algunas, bueno, en la comunidad ahorita no era por la contingencia, pero yo en donde aprendí pues un poco más fue en el caso de mi abuelo, ¿no? Yo como les decía, yo siempre lo vi normal, o sea, aquí desde que tenía uso de razón, siempre lo vi normal. Sí, tuve algunos detalles cuando empecé a hablar español, pero pues casi este fue nuestro mundo. Es como una utopía para nosotros, pues, que sabemos aprender eso, sí, no 2 idiomas, sino 2 formas de vida. ¿Por qué? Porque simplemente ahorita aprendes muchas cosas y ahorita lo que está pasando, o sea,
lo visualizas de una manera muy diferente. ¿Por qué? En nuestra cosmovisión no ambiciona, ¿cómo se llama? El ser que yo soy poderoso, el ser que yo tengo más, o el ser que yo soy gandalla, no, sino con lo que tienes, con eso es más que suficiente. Y echarle ganas, pues, como por ejemplo, a lo mejor no es en su caso, sino que en veces se nos dan oportunidades, pues, ¿no? Y diferentes, como por ejemplo, yo aquí siempre lo decía, híjole, nosotros que nacimos en esta parte del lago somos muy privilegiados, yo les decía, ya cuando había venido esta contingencia. Me decían, ¿por qué? No, pues simplemente a lo mejor ya no pudimos salir este, a, a ir al comercio, a vender a Guadalajara, a Durango, a Zacatecas. Pues aprender también de esta otra parte. ¿Por qué? Porque tenemos el lago, que podemos sacar pescado para nuestro sustento. A lo mejor no lo podemos hacer negocio, pero sí para sostenernos, pues. Tenemos ¿cómo se llama? Un potrero donde hay nopal. Eso también aprovecharlo. Y tenemos más, ¿cómo se llama? En esta temporada lo que se acostumbra es guardar, ¿cómo se llama? Maíz y empezar a utilizarlo poco a poco. Pues ahorita no me van a creer. Todos, a las personas que tenían, que tenían parcelas y los que no tenían ya empiezan a comprar maíz. Y empiezan a moler, pues nixtamal para hacer tortillas. Y créanme, de las veces que yo veía esta temporada, lo veía muy, muy sola. Ahorita he visto personas que no hacían tortillas, pero que sí saben, ahorita pues empiezan a hacer, pero para consumo de ellos. Eso nos enseña a nosotros que podemos sustentarnos como personas, porque también, ¿qué es lo que pasaba? Es un caso de aquí. ¿Qué pasaba? En esta temporada ya se terminaban las ferias de Semana Santa, regresaban todos a hacer sus fiestas, sus pachangas, o inclusive un coladito, una casita, órale. Pero en nuestro ramo, ¿qué pasaba? Como aquí en la comunidad, pues la gente ya no compraba aquí, o sea, ya no compraba en la plaza. O por ejemplo, no, si yo ya vengo de estar allá un mes en Durango, pues voy una semana, 2 días a comer a Quiroga, otro día a Pátzcuaro, otro día a Zacapu, otros 2 días a Morelia, y así se la pasaban, hasta en vez de decir, no, ya terminé, ya no tengo nada, pero ya me voy a trabajar otra vez a vender ollas. Y una cosa que nos enseña que pues somos débiles, o sea que el sistema de repente falla, que el sistema algún día puede, ¿cómo se llama? Detonar como lo está pasando, pero si tú tienes un sustento, es más que suficiente. Chaguis, Juxnale, Dios mismo ya. Bueno, pues con esta reflexión que hace Tata Manuel, y si ya no hay un comentario más, pues nos vamos a descansar. Dentro de 8 días, lo ideal es que, aparte del examen, me hagan una pequeña presentación en PowerPoint donde me expliquen estas preguntas que estoy contestando en la presentación, a manera de evaluación de lo que me van a decir en el texto, después que me lo digan también a través de la presentación. Y pues por mi parte ha sido todo. Fue un gusto estar con ustedes de nuevo. Creo que estamos aprendiendo muchos elementos de la cultura cada que tenemos un diálogo de este tipo. Nos introducimos más a los elementos, tenemos más claro lo que somos y vamos avanzando. Y eso yo creo que es al final lo que nos permite ser, ¿no? Tener una claridad. Dicen que las culturas que son altamente dignas son aquellas culturas que tienen una alta conciencia de lo que son. Entonces, pues con esto nos despedimos. Buenas noches, Tata Manuel. Baxia, Paguaña. Poncha, cuídense. Buenas noches, gracias a los dos. Dale.
Nos vemos la próxima semana. La próxima semana tenemos una Gracias. presentación. Sí, hasta con luego. Chino López. Doctor Manuel.